Buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida, saludamos a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a esta reunión, los que están conectados, los que estamos aquí presencialmente. No podemos sino agradecerle a Dios por este momento de alabanza y la oportunidad de expresarle con palabras a Dios lo especial que ha sido para todos aquellos en quien sí ha pasado esto, lo especial que ha sido esa salvación, ese perdón, esa gracia no merecida que Dios tuvo a bien derramar, y como el momento como el que acabamos de tener surge como una oportunidad para agradecerle, para alabarle, para levantar su nombre. Y pues al final lo que buscamos, y creo que ese es, creo que ese propósito se ha cumplido hasta el momento, es pues darle honor y gloria a quien gloria merece, que es a Dios. Reconocer que todo lo bueno que llegamos a recibir viene de Él, y pues no queda más que agradecerle. Esta es una manera de agradecerle, rendirle una alabanza, un reconocimiento. Así que qué especial y qué bueno es Dios que nos permite tener esto. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a hacer una oración para lo que vamos a tener a continuación. Te invito a que pues inclines tu rostro y podamos juntos pedirle a Dios. Amado Dios, pues muchas gracias, Señor. Gracias porque vienes, Señor, aunque no te vemos. Sabemos que estás aquí, Señor, y vienes a ayudarnos, vienes a infundir confianza, Señor, a infundir fe, Señor, en que te agrada. Tú amas la alabanza en los íntegros de corazón, Señor. Gracias porque no lo merecemos, Señor, pero tu misericordia es grande, Señor. Y hoy te damos gracias por estar entre nosotros. Te queremos pedir, Señor, sigue entre nosotros. Bendice lo que hoy se va a hablar, Señor. Bendícelo de principio a fin, Señor. Que tú sigas siendo glorificado en todo lo que se haga hasta el final, Señor. Y quede testimonio de quién eres tú, de tu poder y de el poder de tu palabra, el poder de tu evangelio, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado basando las últimas enseñanzas, las últimas reuniones, en un pasaje, Romanos 1:16. Lo vamos a leer porque pues creemos que nos sirve muy bien para introducir esta reunión, así como lo hicimos la semana anterior y desde que empezamos esta pequeña serie. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo, no avergonzándose del evangelio, y da la razón, porque es poder de Dios para salvación. Decíamos hace 2 semanas, comenzábamos con este pequeño ciclo o serie, y decíamos cómo estas palabras que Jesús vino a hablar hace 2000 años, a partir de entonces, cada que es predicado este evangelio y Dios respalda esa palabra, vemos que esa palabra tiene poder para transformar las vidas, poder para hacer cambios radicales en las personas, poder para darles a las personas, al ser humano,
sea su condición social que sea su condición cultural, la que sea, no importa de dónde sea. Este evangelio ha sido predicado en todos los continentes y produce el mismo efecto. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No es una palabra común y corriente, no son las ocurrencias de un grupo de judíos, no, es la palabra del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que tiene en sus manos la vida de cada uno de nosotros. Y hemos estado hablando acerca de ello, y la semana anterior recordarás que pudimos escuchar la presentación de un testimonio. ¿Cuál era la finalidad? Pues que pudiéramos escuchar de viva voz una muestra del poder del Evangelio para salvación. Y esa era la finalidad, que pudiéramos nosotros observar ya un testimonio vivo. Ya no una predicación que no de ninguna manera la estamos demeritando, pero el poder escuchar de alguien más, que Dios le ha transformado, que esta palabra le ha hablado, que esta palabra hizo una diferencia en su vida, que esta palabra, después de haber escuchado este evangelio, su vida fue un antes, se dividió en un antes y un después. Y aún podemos escuchar testimonios de cómo las personas pueden permanecer en este caminar durante años, durante muchos años en el mismo caminar, con la misma fe, con la misma certeza, con la misma confianza en Dios, teniendo la misma esperanza, manifestando la misma obediencia a Dios. ¿Por qué puede ser esto? Porque es un evangelio de poder. Es un mensaje del Dios vivo. Y el día de hoy creemos que es importante remarcar el hecho de que Dios puede transformar la vida que sea, sin importar cuál sea su contexto, sin importar cuál sea su conocimiento bíblico, poco, mucho, nulo, no importa, sin importar tampoco cuál sea el pasado de esa persona. Dios hace la misma obra en vidas diferentes, en personas diferentes. Tal es el poder de este evangelio. Es por eso que, como leíamos también la semana anterior en el libro de Daniel, no nos cansaremos de declarar las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Y el día de hoy vamos a presentar otro testimonio. Ahora de una persona diferente, por eso introduje así, porque va a ser una persona distinta, ahora va a ser una hermana la que va a presentar su testimonio, la que se va a parar aquí se va a sentar más bien, frente a ustedes, y va a compartirles lo que Dios hizo en su vida. Pero para que observemos que no importa de dónde vengamos, no importa nuestro contexto. El hermano presentaba la semana anterior sus antecedentes, vamos a decir así, su vida antes de Cristo y la transformación que había venido. Ahora la hermana nos hablará desde su perspectiva. E insisto, el propósito es, como dice Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y que de esa manera veamos, Dios puede transformar la vida que sea. Y lo vamos a mencionar al final. Si transformó la vida del hermano, la semana anterior estuvo aquí, si transformó la vida de la hermana, y vas a ver qué diferentes son, de la hermana que va a estar aquí con nosotros en un momento más. Si transformó esas vidas, y muchas más, que no nos va a dar tiempo de presentarte aquí, también puede transformar tu vida. No importa quién seas, no importa qué tengas, que hayas vivido, no importa cómo vengas, cómo estés. Dios, el único Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero, puede transformar tu vida. Por medio de este evangelio de poder, pues ya no vamos a tardarnos más.
Vamos a darle la palabra a la hermana Cristi, como la conocemos entre nosotros. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y cómo ha tenido misericordia de ti. La hermana me pidió que les leyera ese texto y ahorita ya les va a compartir por qué. Ahora sí los saludo, hermanos, como que da mucho nervio agarrar estos micrófonos porque pues no estamos acostumbradas a hacerlo, pero pues que Dios los bendiga a todos. De veras le quiero agradecer a Dios porque la oportunidad que me da de poder compartir un poquito de lo mucho que viví antes de llegar a este lugar, antes de llegar a conocer a Jesús. Yo recuerdo que me empezaron a predicar desde muy chica el evangelio en cierto lugar. Y así estuve escuchando. No me gustaba casi congregarme, nada más que siempre había una persona que siempre me llamaba la atención porque no me congregaba. Y hasta que yo decidí, bueno, pues ya para que no me esté diciendo, voy a estar asistiendo a ese lugar. Y recuerdo pues que allí estuve durante varios años escuchando y escuchando, hasta que tenía como entre 19 y 20 años cuando pude aceptar a Jesús como mi Salvador. Y pues bueno, aparentemente mi vida había cambiado, solamente había dejado los pecados escandalosos, los pecados que me gustaba vivir, como ir a los bailes, ir al cine, y pecados así que ustedes saben que pues que se ven. Y así pasó el tiempo. Me gustaba mucho andar con los jóvenes. Sí, ya estaba yo soltera, vivíamos, pues mis papás ellos también estaban en una religión, donde yo estaba, o sea, donde yo iba. Y recuerdo que me gustaba con los jóvenes ir aquí, ir allá. Siempre me gustó hacer muchas cosas. Después de 4 años, Dios me permitió llegar pues al matrimonio con mi esposo. Nos casamos y pues como que ya no fue lo mismo, porque a mí me gustaba mucho, pero mucho estar en ese lugar. Y pues así como que a mi esposo no le gustaba tanto, a él le gustaba llegar los domingos y pues ahí empezaron las cosas, porque pues ya no es lo mismo cuando uno llega al matrimonio, ya no es lo mismo que estar solteros. Y pues bueno, así pasaron los años. Dios nos dio la bendición de darnos 3 hijos y pues nos congregábamos. A mí me gustaba mucho, mucho servirle a Dios, me gustaba ir a muchos lugares. De hecho, estuve yendo a muchas partes. En ese lugar, o como ustedes saben, siempre se hacen concilios, se hacen retiros. Bueno, ellos no le llaman retiros, ellos le llaman concilios. Después de que ya me había casado yo con mi esposo, me nombraron para que yo fuera la que dirigiera a las mujeres, y me gustaba, la verdad, me gustaba hacer las cosas, me gustaba porque yo sabía que todo lo hacía para Dios. Me sentía que Dios me respaldaba, me sentía que Dios me ayudaba, y pues así anduve en muchos lugares. En el lugar donde yo me congregaba, allí yo dirigía las alabanzas, allí yo llegué a predicar, allí yo misma llevé a gente a lo que habían hecho conmigo.
de llevar a la gente a acepta a Cristo como tu Salvador, y pues eso era lo que se vive en esos lugares, acepta a Cristo como tu Salvador, y así pasó. Mis hijos iban creciendo, llegó el momento en que los tres, primero el más grande y después los dos más chicos se bautizaron. Mi esposo se bautizó y pues yo con mayor razón me había bautizado. Todos estábamos bautizados y parecíamos una familia feliz, parecíamos una familia de veras que pues como que nos admiraban, nos decían, no, es que veían que era muy bonito el verme a mí con mis hijos y con mi esposo llegar a la congregación, y el tiempo pasaba, y yo haciendo esto, haciendo lo otro, llegando aquí, yendo allá, llegaba a veces nos juntábamos a veces todas las mujeres de aquí del Bajío, y nos íbamos a hacer esas confraternidades, llegamos a ir a Irapuato, llegamos a ir a Romita, llegamos a ir a Querétaro, y pues así era mi vida, pero yo me sentía feliz, me sentía realizada, me sentía contenta, me sentía que lo que yo estaba haciendo era servirle a Dios, vivía para Él, y así pasaba el tiempo, y pues la verdad era que yo me sentía muy contenta y muy agradecida con Dios porque yo veía su respaldo. Y luego a veces yo decía, porque a veces nos llegaban a decir que allí donde yo me congregaba, que es que no hay justo ni aun uno, es lo que se piensa, es lo que se cree, que no hay justo ni aun uno, y pues ahí se apoyan para seguir pecando, para seguir haciendo cosas, y pues esa era mi vida. Por más que yo no quería pecar, por más que yo no quería hacer cosas que desagradaran a Dios, pero a la vez yo veía que pues que no había quien pudiera vivir esa santidad que se predicaba, porque sí predicaban que sin santidad nadie vería al Señor. Y recuerdo, hermanos, que yo decía, pues no, yo misma me checaba y yo decía, lo que decía el fariseo, cuando estuvo el fariseo y el publicano, yo decía, Señor, pues yo predico, yo visito a la gente, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy todo. Y yo misma me decía, no, pues estoy bien. Y así pasaba el tiempo, pero yo me sentía muy, muy realizada, muy feliz. Yo no me sentía que estuviera engañada. Yo la verdad siempre creí que era la verdad, siempre creí que era una realidad lo que yo estaba viviendo, siempre creí que lo que yo hablaba, lo que yo hacía era lo que Dios quería que yo hiciera. Y así pasaron los años y yo predicaba y yo dirigiendo la alabanza los domingos, las entre semana, porque siempre me gustaba estar en ese lugar, me sentía realizada, aparentemente muy feliz, pero lo más terrible era, hermanos, que yo vivía una vida en ese lugar y otra vida en mi casa. Porque allí, pues, allí me conocían. De hecho, les comento, éramos 3 hermanos. Entonces, pues todos veían que mi familia, pues era una familia cristiana, que éramos una familia feliz, y yo, la verdad, siempre les demostraba que era feliz, que estaba contenta, que estaba muy agradecida con Dios, porque veía su respaldo, porque veía que me ayudaba en una cosa y en otra. Y así pasaba el tiempo, hermanos, y luego, pues yo les digo, yo me justificaba y yo decía, no, pues
Creo que esto es la verdad. Nunca yo pensé que lo que yo vivía allí era una, pues, que no se estaba predicando el evangelio correcto, porque realmente sí se predicaba, pero no se vivía. Y eso es eso es lo terrible, que allí donde yo me congregaba, predicaban bien, los mensajes estaban muy bien, pero no los podíamos vivir. No los podíamos vivir, era algo que la verdad yo nunca pude. En una ocasión alguien por ahí me dijo, porque pues me conocían, yo conocía a algunas hermanas de aquí, pero les comento, yo nunca asistí a una reunión, así como todos los que están ustedes aquí, nunca yo llegué al lugar, hasta que alguien por ahí me dijo, el que practica el pecado es del diablo. Ay, así como que yo empecé a pensar, caray. Y entonces yo empecé a decirle a Dios, Señor, hoy no te quiero ofender, hoy no quiero pecar. Pero siempre era lo mismo, siempre caía y siempre caía en pecado y seguía pecando por una cosa y por otra. Mis hijos crecieron y pues ahora sí que yo le decía a Dios, Señor, esto es ser cristiano. Yo misma me hacía la pregunta porque veía la vida de mis hijos, ya eran jóvenes, y yo decía, esto es ser cristiano, Dios. Yo veía la situación de ellos y yo veía que no había fruto, yo veía que ellos vivían su realidad. Ustedes saben, cuando son jóvenes, pues el mundo los jala. Y así mis hijos hacían entre ellos mismos discusiones, pleitos entre ellos, situaciones yo misma con mi esposo, pero les vuelvo a repetir, vivía una vida en mi casa y otra vida muy diferente donde yo me congregaba. Entonces yo decía, pues al cabo aquí nadie me ve, aquí nadie me conoce. En mi casa empezó a entrar una amargura muy tremenda en mi corazón, pues al ver la realidad, al ver a mis hijos que no caminaban como se debería de caminar, porque yo ya estaban bautizados, ya estaban aparentemente cristianos, pero la realidad era que no, habían ellos, pues estaban igual que yo. También lo que ahí se predicaba, pues eso era lo que se vivía. Y hermanos, de veras que pues me empezó a entrar una preocupación, aparte de todo lo que yo seguía haciendo. A veces ya no quería yo hacer las cosas, pero parecía que a todos les gustaba que yo dirigiera las alabanzas, que yo hiciera esto, que yo hiciera el otro. Y la verdad, yo hacía muchas cosas. Yo iba y visitaba a la gente, iba y hacía misericordia, iba y oraba por la gente y llevaba a la gente a un acepta a Cristo como tu Salvador, porque así me lo habían enseñado a mí. Esa fue mi vida. Y realmente pues nunca pensé que lo que yo vivía fuera un engaño. Siempre estuve en la seguridad de que esta es la realidad, esto es lo que me va a llevar al cielo, esto es lo que me va a llevar a estar un día con Jesús. Eso era lo que yo creía. Nunca pensé que hubiera algo más, sino que esa era la realidad. Y hermanos, de veras le doy gracias a Dios porque de alguna manera pues yo decía, pues es que por más que me esfuerzo, ni puedo.
En una ocasión alguien por ahí me dijo de que mi vida era como un arbolito. Se los voy a compartir porque para mí fue de mucha bendición. Me decía, mira, tu vida ha sido como un arbolito, de que, como yo siempre oraba, hermanos, era de las que madrugaban a orar, era de las personas de oración en la iglesia, siempre yo llegaba y derechito me iba al altar a orar. Entonces yo era de las que oraba. Yo decía, pues, ¿por qué entonces no puedo vivir la vida que Dios pide? Pero yo no me sentía haciendo. Yo sabía que lo que estaba haciendo era la realidad. Y recuerdo, hermanos, que cuando a mí me contaron eso del arbolito, me decían, mira, es que tu vida es como un arbolito, que tú vas y lo podas, y entonces el arbolito vuelve a crecer y sigue dando los mismos frutos. Y así era mi vida, aun cuando lloraba o ayunaba. O sea, era una vida de veras que yo creía que era una vida justa, una vida recta delante de Dios. Y la verdad, hermanos, fue algo muy, que me bendijo mucho, porque me decía, es que ese arbolito tiene que salir de raíz para que deje de dar los frutos que está dando. Porque pues todos sabemos, ¿no?, que el árbol se conoce por sus frutos. Todos sabemos que el árbol pues da los frutos del arbolito que es, ¿no? Entonces, esa era mi vida, hermanos. Fue una vida muy, pues muy ciega, muy engañada, la verdad. Pero yo nunca creí que estaba pasando eso. Yo siempre creí que lo que vivía era una realidad, que lo que vivía era lo que Dios mandaba en su palabra, porque yo leía la escritura, la escritura la leía, pero pues nomás la leía, pero no podía vivirla. Y por más que yo le decía a Dios, Señor, ya no te quiero ofender, Señor, ya no quiero pecar, siempre caía lo mismo, siempre era lo mismo. Empezó a entrar la amargura en mi corazón, la ira, pues muchas cosas, hermanos, que luego llega uno a vivir estando sin conocer a un Dios real, a un Dios verdadero. Aun cuando yo seguro estaba que lo conocía, no pensaba que estaba engañada, nunca lo pensé que estaba engañada, nunca pensé que lo que yo hacía, lo hacía por hacerlo, sino que hasta que llegó un día en el cual yo me empecé a sentir muy necesitada. Veía que mis hijos pues ya eran jóvenes y veía, como les digo, no veía que vivían lo que era un cristianismo. Y entonces pues yo me empecé a preocupar por mis hijos. Y hermanos, de veras que empecé pues a pensar pues qué se puede hacer o cómo hacerle, pero Dios en su mucha misericordia pues me dejaba ver lo que ellos vivían, que realmente ellos no conocían, pues ni yo conocía, pues ellos pues estaban igual que yo. Y hermanos, de veras le agradezco a Dios porque por tantos años, ¿saben cuántos años duré yo allí en ese lugar? 25 años, hermanos, pensando que estaba caminando con Jesús, pensando que todo lo que hacía lo hacía para Él, pensando en que yo lo alababa, en que yo lo glorificaba, en que yo servía de una y de otra manera. Siempre me gustó servirlo, amarlo a mi manera, porque es lo que yo conocía. Y la verdad es que pues no resulta, Señor, de veras resulta, hermanos, que hasta que un día yo le dije a Dios, Señor,
esto es ser cristiano. Yo veía que estaba que estábamos como familia con pues, pleitos, discusiones con los hijos, con mi esposo. Y yo le decía, Señor, esto es ser cristiano. Y pues no había quien me respondiera porque realmente todos me creían una mujer cristiana, todos nos creían una familia feliz, una familia que amaba a Dios, una familia que caminaba con Dios. Y realmente pues yo también me lo creía, que lo que yo hacía, lo hacía para Dios. Nunca pensé, nunca, aun cuando era una hipocresía, yo no lo entendía, yo no me daba cuenta que vivía una vida en ese lugar donde me congregaba y vivía otra vida en mi casa. Nunca pensé que estuviera mal. Yo decía, pues aquí en la casa no me conocen, allá sí me conocen, y allá yo me comportaba de una manera muy diferente, una mujer de oración, una mujer que se preocupaba por los demás, que oraba por toda la gente que llegaba. Recuerdo que en una ocasión uno de mis hermanos me dijo, por tus oraciones la gente permanece, porque de veras yo estaba segura que lo que estaba viviendo era la realidad. Nunca pensé que estuviera engañada ni que no estuviera viviendo una verdad, hasta que yo de veras ya que no podía, ya cuando les digo que alguien por ahí me dijo que el que practicaba el pecado era del diablo, así lo dice ahí en Primera de Juan. Y yo dije, ay, pues así como que empezó a entrar una inquietud en mi corazón. Y hermanos, pues ahora sí que llegó un día en el cual yo me sentía ya muy desesperada. La verdad es que empecé a sentir que ya no me llenaba, que aunque me congregaba, aparentemente el domingo salía muy bendecida, pero para el día martes yo ya me sentía vacía, ya no sentía ese gozo, esa paz que sentía los domingos cuando dirigía la alabanza, cuando oraba, cuando pues, hacía muchas cosas. Ya no las sentía, y allí duré pues a lo mejor algunas semanas, algunos meses, de que yo decía, pues, ¿por qué me siento así? Ya no me llenaba. Y recuerdo que hasta que un día, ahora sí que ya de veras de plano, que ya no sabía qué hacer, ya no sabía pues de qué manera hacerle, de qué manera presentarme. A veces llegaba tarde a las reuniones para que ya no me pusieran a dirigir las alabanzas, porque yo ya no lo quería hacer. Yo ya me sentía así como frustrada, como que ya no sentía el deseo que yo sentía en mi corazón de ir a alabar a Dios. Ya no lo sentía, me sentía mal. Y hasta que de veras llegó un día en que yo le dije a Dios, Señor, si algo no he conocido, muéstramelo. Fue todo lo que le dije. Ese día ya se había ido, mis hijos ya se habían ido a trabajar, mi esposo también, y yo me quedé sola en casa y solo eso le dije a Dios, Señor, si algo no he conocido, muéstramelo. Y hermanos, ese día el Espíritu empezó a tratar con mi vida, me empezó a dejar ver todas las cosas que yo vivía, que yo hacía, todo lo que yo hacía, donde estuve en la religión por tantos años, les digo, 25 años
de estar haciendo aquí, haciendo allá, sirviendo aquí, sirviendo allá, ayudando aquí y ayudando allá. Bien metida, la verdad. Esa era mi vida. Por 25 años estuve allí, hasta que ese día solo le dije a Dios: Señor, si algo no he conocido, muéstramelo. Y el Espíritu vino, porque la Escritura dice que cuando lo busca uno de corazón lo encuentra. Y la verdad, yo me sentía muy necesitada, ya no me llenaba nada, ya me sentía vacía, ya sentía que lo que hacía ya no servía. Y empecé a ver, me empezó el Espíritu a dejar ver. Entonces sí empezó el Espíritu a dejarme ver. Es que he sido una hipócrita, es que he sido una religiosa, es que he sido una amargada. Es que me empezó a mostrar muchas cosas que yo no las veía. Yo no creía que tenía todo eso. La verdad, yo decía, no, pues yo sentía que lo que yo vivía era la realidad. Pero cuando el Espíritu vino y me mostró todo eso, fue algo muy terrible, hermanos, muy terrible, muy doloroso para mí, porque pues la verdad, pues yo nunca había asistido, como les digo, a una reunión. Asistía al lugar donde yo me congregaba, pero esos son lugares muy diferentes. Y la verdad es que empezó el Espíritu de una manera maravillosa a dejarme ver todo lo que yo vivía. Me dejó ver ni buena esposa, ni buena madre, ni buena cristiana, porque pues era una hipocresía la que yo vivía, creyendo que hacía esto para Dios, y yo sí lo creía. Yo sí lo creía, pero yo no lo entendía, hasta que el Espíritu vino y me reveló que todo lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo hipócritamente. ¿Por qué? Porque en mi casa vivía una cosa y allá vivía otra. Entonces me dejó ver todo eso, el Espíritu me dejó ver la gravedad. La verdad fue muy doloroso para mí, muy doloroso, porque yo sabía que el Espíritu era el que me estaba mostrando esa vida de pecado, esa vida de maldad, esa vida que había vivido por tantos años, creyéndome cristiana. Y la verdad es que me dejó ver que estaba bien perdida, que estaba bien ciega, que estaba bien engañada. Y recuerdo que el Espíritu mismo me mostró y me dejó ver, pues, que lo que yo merecía en ese momento era el infierno. Sí me lo mostró. ¿Por qué? Por toda la maldad que había en mi corazón, por todo lo que yo estaba mirando, que estaba viviendo por tantos años, después de tener una Biblia. Pues el no someterme a ella o el no vivirla, pues fue algo terrible. La verdad fue muy doloroso el darme cuenta de lo que yo estaba viviendo y de lo que el Espíritu me mostró. Y pues ahora sí que ya no podía hacer otra cosa más que aceptar y reconocer delante de Dios: sí es cierto, Señor. No le podía decir que no. Yo no le podía decir: no es cierto, Dios, yo no he hecho todo eso. Yo sabía que Él conocía mi vida, yo sabía que Él me estaba viendo, yo sabía que Él veía el engaño tan grande que había en mi corazón. Y recuerdo entonces yo lo que hice, pues ahora sí que reconocer, y sabía que yo no merecía nada. Sabía que por su pura misericordia me estaba mostrando mi vida de pecado, mi vida de maldad. Y recuerdo que, pues ahora sí que me dio fe, me dio confianza para correr con Él y pues pedirle que me perdonara.
pedirle que, pues le estuve marcando, Señor, es que esto, es que esto, es que esto. Le saqué todos mis pecados, todo lo que el Espíritu me mostró. Yo le dije a Dios, Señor, es que así, mira, no he sabido ser una buena esposa, no he sabido ser una buena madre, no he sabido ser una buena cristiana. He sido un hipócrita. Entonces sí lo reconocí. Entonces el Espíritu me mostró todo lo que yo era, todo lo que yo había vivido en la religión, todo lo que yo pensaba que estaba haciendo bien. Y recuerdo que pues le empecé a decir a Dios con mucho dolor. Me dolió mucho, pero mucho. Me dolió porque yo le decía, Señor, 25 años creyéndome cristiana y mira qué perdida estoy. Me dolió mucho porque tantos años perdidos. Había echado a perder mis hijos, porque pues nunca les pude dar un ejemplo de un cristianismo real. Sabía que con mi esposo igual, también amargada, y pues el Espíritu me mostró todo eso y me dolió mucho. La verdad me dolió mucho, mucho el poder verme tal como el Espíritu me estaba mostrando mi vida de pecado, mi vida de maldad. Le confesé a Dios todos mis pecados. Le pedí que viera mi necesidad y le pedí perdón. Me sentía que no merecía nada, la verdad, porque nada merecía. Me sentía muy culpable, la verdad, me sentía muy culpable por haber vivido tantos años pensando que estaba caminando con Jesús. Pero de veras que pues le confesé a Dios todos mis pecados, no le oculté nada, porque el Espíritu estaba ahí mostrándome, acuérdate de esto, y hiciste esto, y acuérdate cuánta gente, tú misma llevabas a una acepta a Cristo como tu Salvador, y yo de veras me sentía yo, pero muy, muy, muy mal, pero con mucha confianza, con mucha seguridad fui a Dios y le pedí perdón, le mostré, le estuve confesando mis pecados, le estuve mostrando, diciéndole más bien todo lo que yo había vivido. Y así pasó el tiempo, digo el rato más bien, no tiempo, sino el momento, cuando de veras recordé que Cristo había dado su vida por mí. Y volví a empezar a orar, porque aparentemente yo al pedirle perdón, al haberme arrepentido, al haberle dicho a Dios todos mis pecados, pues yo pensaba que ahí terminaba, ¿no? Todo, porque yo ya había pedido perdón. Pero la verdad es que, pues que no, que yo tampoco sabía que algo faltaba, porque pues no había conocido muchas cosas. Recuerdo cómo el Espíritu me mostró que Cristo había llevado mis culpas y empecé nuevamente a orar, a derramar de mi corazón, llorando, tirada en el piso. Y recuerdo que yo le decía a Jesús, es que por mí te golpearon tu espalda. Y Jesús, es que por mí te pusieron esa corona de espinas. Jesús, es que por mí te clavaron tus manos, por mí te clavaron tus pies. Y entendía, yo lo que me quedaba muy claro, el Espíritu estaba allí mostrándome las cosas. Yo decía, Señor, es que todo fue por mí, todo lo hiciste por mí. Mi deuda era muy grande, mi maldad había sido mucha, pero me dio fe, me dio confianza. Y de veras,
Gracias a Dios, porque ese día que yo le confesé todo y que lo reconocí, que Él había dado todo por mí, ese día pude realmente darme cuenta del amor de Cristo, de cómo Él había dado todo por mí. Y recuerdo que terminé de orar y me sentí libre, hermano, me sentí libre. Ya no sentía aquella carga, ya no sentía aquella culpabilidad, ya no sentía todo lo que yo había hecho, lo que yo había vivido. Me sentí libre. Fue tan evidente que yo decía, pues, ¿qué pasó? No entendía, yo no sabía, yo solo decía, es que estaba en un cuarto oscuro y salía a un cuarto con luz. Era todo lo que yo entendía, no podía entender otra cosa más que eso. Y a la vez también recuerdo que yo decía lo que dijo el ciego. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciega, ahora veo, ahora veía la realidad, ahora entendía, ahora podía ver lo que dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron y yo las he hecho todas nuevas. Hermanos, fue un milagro tan grande, de veras. Ha sido la experiencia más gloriosa de mi vida. El haber conocido a Jesús, el saber que Él lo dio todo por mí, el saber que Él se dejó hacer todo por mí, sin yo merecer nada. Y hermanos, de veras, le doy gracias a Dios porque han pasado muchos años y sin embargo, Cristo sigue salvando, sigue transformando vidas, Cristo sigue cambiando corazones y yo les puedo decir que solamente Él lo puede hacer, que solamente Él tiene el poder para hacerlo. Hermanos, pues eso es lo que yo quería compartirles, porque realmente a veces, Señor, uno piensa que todo va bien, pero es tan importante de veras entender y dejar que el Espíritu escudriñe, dejar que el Espíritu nos lleve a ver realmente lo que somos y correr con el que dio la vida, correr con el que pagó todo por nosotros. Y pues eso es lo que yo quería compartirles, hermanos, de lo que Dios ha hecho conmigo, de cómo me ha guardado. Ya pasaron muchos años y yo sigo viendo como si el Señor me acabara de salvar, sigo sintiendo que Él está en mi vida y sigo sintiendo su amor, sigo sintiendo y dándole gracias ahora sí, porque digo, Señor, cuánta paciencia tuviste conmigo de soportarme por tantos años metida en un lugar y de allí me sacaste. Cristo rompió las cadenas, hermanos, porque yo nunca lo hubiera podido hacer, pero Él lo hizo sin yo merecerlo y aún sigo con esa gratitud, con ese amor para amarlo, para servirlo, y espero que ahora sí que ustedes igual, ustedes saben, ustedes conocen cada uno su vida. Y el Espíritu es el que nos lleva a conocer realmente lo que somos. Y la verdad, yo le agradezco a Dios por el milagro tan grande que hizo de haber dado su vida por mí. Y pues lo sigue haciendo, como decía la Escritura, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue haciendo esos milagros con aquel que le busca. Pues es lo que yo les quería compartir, hermanos, y pues que Dios les bendiga y gracias por escucharme. Yo sé que no les puedo expresar, es muy largo mi testimonio y no acabaría de contarles todas las cosas que yo viví en tantos años, pero gloria a Dios porque me da la bendición de poder compartirles lo que Cristo hizo por mí y lo puede hacer también por cada uno del que lo busque de todo corazón. Que Dios los bendiga. Pues qué especial es Dios. Marcos 5, dice Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo les decía, la hermana lo tenía muy presente y cuando le preguntamos si daba su testimonio el día de hoy, nos decía, pero es que yo quiero que este versículo aparezca. Ella decía, yo quiero que este versículo lo vean. ¿Sí era así, verdad, Cristi? Y me decía, yo quiero que este versículo lo vean, lo lea la gente y ahí lo dejas, me dijo. ¿Por qué? Porque es lo que entendió ella. O sea, ella no lo dijo, pero después de que Dios, pues yo creo que podemos decir que le abrió los ojos. Vivía una vida buena a sus propios ojos e incluso a los ojos de los que le rodeaban. Ella ya no lo dijo, quizá, no sé, se le olvidó por humildad, pero ahí había comentarios de que le decían a ella, usted es una santa, ¿estoy lo cierto? Usted es una santa, le decían, y ya de su propia boca ya escuchamos lo que ella realmente vivía. Y cuando Dios le trae esta luz, y cuando ella es verdaderamente libre, como ya dijo, por este mensaje lo que entendió es el mensaje del Evangelio, arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed. Entonces ella entendió que así como se le dijo a este hombre, a este gadareno que había sido liberado de una legión de demonios, y se le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, así también dice, yo lo entendí. Y a partir de ese momento ella empezó a decir una sola cosa, lo que ha hecho Dios conmigo. Eso fue lo que le llevó a ella a compartirle a otros lo que ha hecho Dios en su vida y a decirles, abrí mis ojos, parecía pero no era. Había cosas ahí que todavía necesitaban ser cambiadas, limpiadas por Dios. ¿Cuál es el propósito de venir a hablar? No es para nada exaltar a la hermana ni a nadie que se pueda parar aquí y hablar de esas maravillas. El propósito aquí es que Dios sea exaltado, que Dios sea conocido, que se pueda ver que Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Este versículo que la hermana entendió, se le dijo a un varón que su vida había sido cambiada y él fue y obedeció. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que más personas en la región de Decápolis pudieron ir a Jesús. Si usted estudia los evangelios, varios comentaristas están de acuerdo con esto, que cuando Jesús llegó a la región llamada Decápolis, y menciona el pasaje ahí en Marcos 7, si no estoy errado con el capítulo, cuando Jesús fue a la región de Decápolis, muchos salieron a su encuentro, y los comentaristas afirman lo siguiente, fue por la predicación de este hombre. ¿Cuál era su predicación? Lo que Dios había hecho en su vida, la grande liberación que le había dado. Entonces ese es el propósito de compartir esto, que más puedan conocer las cosas que Dios hace. El propósito es que usted pueda conocer las cosas que Dios ha hecho y que en ello Dios sea glorificado y usted pueda creer que con esto Dios le está atrayendo para que usted se pueda acercar a Él con total confianza, con toda su esperanza, en su necesidad, tenga la vida que tenga, porque muchos a veces les frena la idea del qué dirán, pero ¿cómo? Si yo digo que estoy mal, pero toda la gente me ve que estoy bien y tienen este concepto de mí, ¿cómo salgo de aquí? Si tienen esta idea, si me tienen por cristiano, por cristiana, pero la verdad es que yo vivo muy diferente, como decía la hermana, en la iglesia soy una, en la congregación soy uno, en mi casa, en mi trabajo, con mis familiares, soy otro muy diferente. Y muchos puedan decir, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, el propósito del testimonio es que tú puedas ver que Dios te está atrayendo a Él para que lo mismo que ha pasado en los hermanos que han hablado aquí y en otros tantos,
muchos que están a tu alrededor, que están en medio de ti, que quizás están cerca, tú que estás conectado, están cerca de ti. En muchos otros ha pasado, que entiendas que todo eso es para que Dios te atraiga. Dios atrayéndote para que tú puedas creer que Él tiene el poder para transformarte. Que su palabra tiene poder, que el evangelio es poder de Dios para salvación, para salvarte, para rescatarte de una vida infructuosa, de una vida frustrada, de una vida vacía, de una vida que has querido hacer lo bueno y como el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No estaba hablando de un Saulo convertido, estaba hablando de un Saulo que estaba en una situación similar a la de la hermana, con toda la Biblia, pero sin tener libertad para vivir en santidad. Y hoy Dios quiere que cada uno de nosotros podamos creer que esta vida es posible, que Dios es real, como muchas veces cantamos, mi Dios es real, mi Dios es real. Ahí están los testimonios, mi Dios es real. El propósito es que si usted no ha creído y no le ha entregado su vida a este Dios, crezca su confianza y se entregue a Dios. Haga lo que le pide, es cierto, Dios pide obediencia. Es cierto, Dios pide una vida de rectitud, pero no es imposible vivirla. Y además de todo te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué más se quiere? Hoy muchos podemos dar testimonio y a lo mejor tú eres alguno que hace poco has creído, recientemente tus pecados te fueron perdonados, recientemente fuiste hecho libre. Y el propósito también el día de hoy es que te afirmen en ti estas verdades, que puedas ver que Dios está confirmando el perdón de pecados que te dio hace pocas semanas y que tú puedas creer, sigas creyendo que esto es algo real, que le ha pasado a muchas personas a tu alrededor y que te digo algo, va a seguir pasando en más. Va a seguir pasando en más porque mientras este evangelio sea predicado, este evangelio es poder de Dios para salvación. Y se seguirán viendo preciosas salvaciones, pero en aquellos que no han sido salvos, Dios quiere que tú la experimentes, que creas que es posible. No importa tu pasado, no importa cómo vengas, Dios quiere que tú creas que esto es posible también en ti. Y el propósito, amados, para aquellos que ya tienes tiempo de haber creído, el propósito del testimonio también es que no olvidemos la purificación de nuestros antiguos pecados y que no olvidemos que Jesús nos rescató para contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no debe de cesar. Lo mismo que hubo para el gadareno, ve y cuenta, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Lo mismo es para nosotros el día de hoy. Y que no lo olvidemos, que eso esté vivo, que eso no se pierda, que ese fuego permanezca. Finalmente, regreso a hablarle a aquellas personas a quienes Dios está hablando para que creas en Él, y alcances verdadera salvación. No importa tu edad, no importa tu condición, para Dios no hay cosa difícil ni imposible. Si nos ha rescatado a muchos por su misericordia, puede rescatarte a ti también. Vamos a terminar entonces, pues dándole gloria a Dios. ¿Qué les parece? Vamos a entonar un canto, primeramente. Este canto describe muy bien la transformación que viene a surgir cuando esta palabra produce un efecto en la persona y entonces Dios mismo a través de su Espíritu Santo puede venir a vivir a la vida de una persona. Y muchos lo expresamos así: el día que Jesús llegó a mi vida,
Cuando tú llegaste, cuando Dios llegó, cuando tú llegaste, las cosas cambiaste en mí. Vi la vida diferente, como decíamos al principio. Fue un parteaguas. Ahora soy otro. Y decía la hermana con sus palabras, es lo más glorioso que me ha pasado, decía ella. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo más glorioso. No hay palabras que alcancen a describir la obra que Cristo hace cuando te perdona todos y cada uno de tus pecados y te hace libre para que puedas vivir una vida completa para Él, sirviéndolo a Él, amándolo a Él y amando al prójimo como a ti mismo. Qué hermoso es Jesús. Si nos es posible, nos ponemos de pie y terminamos con este canto. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a mí. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Y yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Y yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas. Habitaré. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder
toda alabanza y poder, Señor, por tu grande misericordia, Jesús. Porque cuando tú llegaste nos transformaste, Señor. Hiciste nuevas criaturas, Señor, para gloria tuya, Señor. Alabado sea, Señor, porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para anunciar tus virtudes, Señor. Hoy te damos gracias y la gloria, Señor. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí. Pero sí sé y es verdad que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí. Pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, mi Dios es real, real en mi ser. Te ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó. Pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real porque lo siento en mí. Yo no comprendí, y aún no lo entiendo, Señor, cómo me sentí cuando Jesús me perdonó. Pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, mi Dios es
verdadero, Señor. No hay quien haga las obras que tú haces, Jesús. Bendito seas, Señor. Te alabamos y engrandecemos tu nombre, Señor. Hoy sabemos y declaramos que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Que verdaderamente tus palabras transforman la vida y pueden transformar cualquier vida, Señor. Hoy yo te pido, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor, que ministres fe, Señor. Aquel que ha estado escuchando estas palabras, Señor, y quizá tiene una lucha en su corazón para creer, Señor, ministra fe, Señor. Haz creer que esto es posible, Señor. Haz creer que tú conoces nuestras vidas, Señor. Y cuando nos haces un llamado, tú sabes muy bien de dónde nos quieres sacar, de qué vida nos quieres sacar, Señor. Así que cuando tú llamas, Señor, es porque nos quieres transformar. Tienes buena voluntad, Señor. Señor, que estas palabras se entiendan, caigan en el corazón, Señor, y por tu Espíritu cambien vidas, Señor. Hoy te damos a ti la gloria, Señor. Hoy volvemos a decir, Señor, que sin ti, Señor, no seríamos nada, Señor. Estaríamos en la misma perdición, Señor. Pero por tus misericordias nos has cambiado, Señor. Sigue cambiando a más, Señor. Sigue hablando a los corazones, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en estos tiempos difíciles, Señor, sigue haciendo nuevas criaturas, Señor. Para gloria tuya, Señor. Para que se crea, Señor, que tú eres real. Como ahorita te cantamos, mi Dios es real. Real en mi ser, Señor. Para eso es el testimonio, Señor. Para mostrar que tú eres un Dios real, Señor. Y lleno de poder, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias por lo que nos has hablado a través de este testimonio, Señor. Sigue hablando y atrayendo más vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Si tomamos asiento, de favor. Estamos despedidos. Estoy para servirles. Buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga.